Bueno, vamos a ver el tema de lo que es medidas de dispersión. El tema anterior era sobre medidas de tendencia central y lo que se refería era que habían datos en los cuales a la hora de sumar y hacer los promedios, pues todos iban a tender al centro y del centro, que era nuestra referencia, podríamos tomar, decir, bueno, hacia la derecha y hacia la izquierda hay datos, pero hay algo en el centro, ¿verdad? Y la mayoría de datos se mantiene por ahí, cerca del centro. Pero cuando hablamos de medidas de dispersión, eh, dice que estudia la distribución de los valores de la serie, analizando si estos se encuentran más o menos concentrados o más o menos dispersos. Existen diversas medidas de dispersión, entre las más utilizadas podemos destacar las siguientes. Entonces, la clase de hoy vamos a ver estos 4 puntos. El rango, que es un tema muy sencillo. La varianza, que es más trabajoso, pero no es complicado, solo que lleva mucho más trabajo. La desviación típica, oiga, mejor conocido como desviación estándar. Y recuerden, para obtener la desviación estándar hay que tener la varianza primero, por eso es que lleva un trabajo. Y al tener la varianza, fácil encontramos la desviación estándar. Y por último, el coeficiente de variación, que no es más que una fórmula que vamos a resaltar ahí. Tenemos las medidas de dispersión y dice que se tienen dos grupos de datos. El grupo A, 2, 98, 3 y 97. Y el grupo B, 49, 51, 48, 52. Si miramos acá, hay un promedio para estos datos, ¿sí? Si sacamos el promedio del grupo A, el promedio anda en 50, porque es la suma de todos los datos y dividido dentro del total de datos. 50 sería el promedio, pero me parece un poco raro decir eso porque hay datos de 2 y de 3. En cambio, en este lugar, en este grupo B, si hacemos el promedio de esto, sumar estos datos y ahí dividirlo entre el total de datos, que son 4, el número de datos, igual me da 50 de promedio. Pero resulta de que para mi mente tiene más sentido decir que sí, el promedio es 50, que andamos por aquí. Porque estos son datos que están cerca de la media. En cambio, estos son datos que me parecen muy extraños. Es decir, que el promedio es 50 cuando hay datos muy grandes y datos muy pequeños. Entonces, estas son las medidas de dispersión, porque vemos que están muy separadas de lo que podría ser el centro. Si nosotros tuviésemos que graficar eso en la media, podríamos notar digamos, el eje vertical, a esto donde va a estar el promedio, 50. Y cuando tenemos baja dispersión, más o menos el comportamiento de la gráfica es esto. Porque los datos se mantienen, si se dan cuenta, cerca de la media, cerca del promedio. Este es como el imán que dice, bueno, tengo datos por acá y tengo datos por acá. Pero cuando la dispersión es alta, así como el primer ejemplo, el grupo A, se maneja este tipo de gráfica que representa, ok, aquí está el promedio, pero tengo datos también que están muy alejados del promedio para este lado y datos que pueden estar muy alejados del promedio también para el lado izquierdo. Entonces, esto es la representación de las medidas cuando hay alta dispersión en los datos. Y así es cuando hay baja dispersión. Bueno, vamos a ver. El primer tema dice que las medidas de dispersión, el rango. Una manera de medir la dispersión es calcular el recorrido de la distribución. ¿Cómo se hace eso? Bueno, no es nada más que la diferencia de la observación máxima y mínima. Es decir, nosotros tenemos un grupo de datos y para calcular el rango es como el recorrido de los datos agrupados. Tenemos el dato superior y el dato inferior. Hacemos una resta y lo que nos quede, ese sería el rango de ese grupo de datos. Dice que su mayor ventaja es que se puede calcular fácilmente. Sin embargo, no brinda información sobre la dispersión existente entre ambos valores extremos. No hay mucho que decir, simplemente se calcula y nos dice esa es la distancia que hay entre ese grupo de datos. Ahora, la varianza. La varianza lo que hace es medir la distancia que existe entre los valores de la serie y la media.
Ustedes ya saben calcular la media, que es el valor que estaría al centro. Entonces, lo que hace la varianza es calcularnos las distancias que hay entre la media y cada uno de los datos. Es como hacer una media de las diferencias. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Vamos a calcularlo como la sumatoria. Al final se hace una sumatoria de las diferencias al cuadrado entre cada valor y la media. ¿Qué hacemos? Multiplicadas por el número de veces que aparece. Es cuando se repiten los datos. Ahorita vamos a ver la fórmula. Esto no es complicado. Dice que la varianza siempre será mayor que 0. Mientras más se aproxima a 0, o sea, entre más pequeño es, más concentrados están los datos, como veíamos en la gráfica. Pero si se acerca la varianza, entre más grande sea, significa que hay datos más dispersos, que hay datos por acá y datos por allá, y la media lo que hace es como tratar de darle un equilibrio, pero la varianza nos va a enseñar si realmente los datos están dispersos o están concentrados. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, rango, aquí está el ejemplo. El rango mide la amplitud de los valores de la muestra y se calcula por diferencia entre el valor más elevado y el valor más bajo. Entonces, rango lo calculamos. Valor máximo menos valor mínimo. Y ahí está. Ese es el rango de la muestra. O es lo que hace medir la amplitud. La varianza. Para las medidas de dispersión, tenemos esto. Vamos a tener la varianza como una S mayúscula al cuadrado. ¿Y qué significa? Que va a ser la sumatoria de xy, que significa cada uno de los valores de la serie, menos la media, o sea, menos el promedio de estos valores. El resultado lo elevamos al cuadrado y al final lo dividimos entre n-1 cuando estamos hablando de muestras. Pero si estamos hablando de población, que es lo que regularmente hacemos acá, vamos a tener que la varianza, que también puede ser este símbolo de sigma, sigma al cuadrado, es igual a la sumatoria de xy, que es cada uno de los valores, menos la media. Este símbolo es mu, que en estadística se conoce como la media. Elevado al cuadrado, o sea, cada uno de los valores se restan y el resultado se eleva al cuadrado. Y de último, después de hacer la sumatoria, lo dividimos entre n, que es el total de datos. Entonces, ahorita, esta fórmula que vemos acá, que representa la varianza, no es más que decir esto mismo. Entonces, imagínense ustedes que tenemos un conjunto de valores y observaciones de estos datos, que sería x1 representa cada uno de los valores de la serie, y x raya es como la media. Nosotros encontramos la media. Entonces, al primer valor le restamos la media y lo elevamos al cuadrado. Más el segundo valor menos la media y lo elevamos al cuadrado. Más así el tercer valor y menos la media, etcétera, etcétera, hasta llegar al último valor, que sería la posición n, ¿sí? Menos la media, el resultado elevado al cuadrado. Al final, pues se suma todo y luego se divide dentro del total de datos. n-1 cuando es muestra y solo n cuando es población. Entonces la fórmula sería esta, la sumatoria de xy menos x medio al cuadrado dividido n-1. Y vamos a ver este ejemplo. La varianza, consideremos dos poblaciones. Tenemos la población A con los datos 8, 9, 10, 11 y 12. Y la población B con 4, 7, 10, 13 y 16. Entonces, si lo tenemos acá en esta gráfica, podemos notar, bueno, para los dos casos sacamos la media y resulta ser que el promedio es 10. Ustedes suman esto y le dividen entre 5 datos y también les va a dar 10. Para los dos casos, el promedio es 10. Sin embargo, acá, para la población A, vemos que los datos están más cerca de la media, no se alejan mucho. Entonces, esa gráfica es más angosta. Y esto lo que me va a indicar es que a la hora de encontrar la varianza va a ser más pequeña que esta. ¿Por qué? Porque para la población B, los datos, aunque el promedio sea 10 también, pero los datos están más dispersos, están más alejados de la media. O sea que hay datos para la derecha y datos para la izquierda.
Por lo tanto, yo desde acá puedo inferir de que la varianza me va a salir mucho más grande, porque lo que hace la varianza es calcular la distancia como promedio entre cada uno de los valores y la media. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, para estos datos que se les quede. Población A, 8, 9, 10, 11 y 12. Población B, 4, 7, 10, 13 y 16. Vamos a calcular la varianza. Y lo hacemos de esta forma. La varianza para A es igual al primer valor, que es 8, menos el promedio, o sea, la media, 10. El resultado se eleva al cuadrado. ¿Sí? Entonces tengo 8 menos 10, me queda menos 2. Elevado al cuadrado, me da 4. Más 9 menos 10, me queda menos 1. Elevado al cuadrado se convierte en 1. Más el siguiente valor de la población, 10 menos 10 es 0. El cuadrado es 0. No pasa nada. Más el siguiente valor, que es 11 menos 10, me queda 1. Elevado al cuadrado se convierte en 1. Y 12 menos 10 me queda 2. Elevado al cuadrado es 4. Al final yo sumo estos datos y me da 10. Y según la fórmula tengo que dividirlo dentro de n, que es la cantidad de datos. ¿Sí? Y por eso me queda 10 dividido 5 es 2. Entonces, la varianza para la población 2 es de, perdón, para la población A es de 2. Y aquí tenemos la población B, que son estos datos que nos mostraron acá, la población 4, 7, 10, 13. Podemos observar, hacemos lo mismo. A cada uno de los datos le restamos la media, lo llevamos al cuadrado, sumamos con el siguiente. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y al final, la varianza me dio 18. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los datos están más dispersos. Por eso es que la varianza es más grande. ¿Hay alguna duda con este ejemplo? Cuando se va a usar la fórmula de n-1, es cuando es una muestra de una población. Acá nos está hablando de poblaciones. Entonces, se los va a decir. Y la única variante es que al de abajo no va a ser el total de la población, sino que le restan 1. Esa es la diferencia. Ah, No bueno, hay, gracias. sí, no hay mayor cosa. Esa es la varianza. Y, bueno, ¿verdad que no es complicado? Solo es trabajoso. Ahí vamos a ver otro ejemplo. Ahora, la desviación estándar. ¿Cómo se obtiene? Vean esta fórmula. ¿Sí? Una medida de dispersión en la desviación estándar es S, ya sin el cuadrado. ¿Sí? Ya no es como... Entonces, ¿qué significa? Que es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Ustedes sacan la varianza y a la varianza le sacan raíz cuadrada, entonces ya obtenemos la desviación estándar. Y la desviación estándar nos dice cómo es que en el rango, cómo es que se alejan de la media o se acercan de la media tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y la varianza nos va a tirar un resultado donde podamos tomar decisiones. Por ejemplo, en este caso, dice tasas de retorno de 2 fondos de inversiones durante 10 años. ¿Cuál es más riesgoso? Fondo A, y nos dan los datos. Dicen que el primer año se obtuvo una rentabilidad de 8.3, el segundo año menos 6.2, tercero 20.9 y así durante 10 años. ¿Qué hicieron acá? Lo que hicieron fue sacar el promedio, entonces sumaron todos los datos y lo dividieron en el total y dio 14.6. Después sacaron la varianza, que es lo que acabamos de hacer. O sea que cada uno de los datos le resta el promedio y lo elevo al cuadrado. Y así sucesivamente. Y después de obtener la varianza, se obtuvo la desviación estándar. En este caso, la desviación estándar dio 16.74. Para el fondo B, dieron estos resultados. 12.1 y así. Se sacó la media de todos esos datos y por último se obtuvo la desviación estándar. Si se dan cuenta, la desviación estándar de esta, del fondo B, es más pequeña. Esta es 16.74. Entonces, ahí es donde se concluye. El fondo A es más riesgoso, dado que su desvío estándar es mayor. Entonces, ahí podemos deducir, a mayor desviación estándar, porque obviamente fue más grande la varianza, hay mayor dispersión de datos.
Y cuando los datos están muy inestables, es donde algo puede convertirse en riesgoso, como el caso de del fondo de inversión. Entonces, que un año retornó tanto, el siguiente hubo pérdida, el siguiente retornó bastante y después perdió. Entonces, resulta que es muy riesgoso, ¿sí? Es muy inestable. Para eso nos puede servir tomar datos como la desviación estándar. Claro, lo podemos aplicar en otras ramas también. Entonces, tenemos que las propiedades de la desviación estándar son, bueno, mide la dispersión respecto a la media, mide qué tan lejos o qué tan cerca están los datos de la media. Debe emplearse solo cuando se escoge la media como medida de central de distribución. Si la varianza es, perdón, si la desviación estándar es 0, solo ocurre cuando no hay dispersión. O es decir, que todos los datos tienen el mismo valor, entonces por lo tanto no hay variación. Entonces, cuando S es mayor que 0, obviamente significa que hay más dispersión entre los datos. A mayor desviación estándar, más dispersión de datos. Y por lo tanto, más inestabilidad. ¿Sí? Veamos acá otro ejemplo. Observen eso. ¿De qué datos creen que se trata? Estatura. Exactamente. Estatura de un grupo de personas. ¿Cuántas personas son? ¿O cuántos Para eso, datos si no hay? estoy mal. Bueno, hay 13 datos, ¿eh? 1, Sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Muy bien. Las estaturas de un grupo de personas, 13 personas. Ya tenemos datos y tenemos la cantidad de datos. Entonces, vamos a obtener la varianza de eso. Entonces, vamos a ver. Paso número 1. Obtener la media. Y la media la vamos a obtener sumando todos los datos. 181 más 180 más 176 dividido el total de datos, que son 13. La media va a ser igual a 2157 dividido 13 y resulta que la media me da un aproximado de 166. Sí, estamos hablando de centímetros, ¿verdad? Ahora, ya tenemos la media y tenemos los datos. Entonces, comenzamos a cada uno de los datos, 181 menos la media elevado al cuadrado, más segundo dato menos la media elevado al cuadrado, y así sucesivamente. ¿Okay? Les hago esta observación. Cualquier número par o impar, o sea, positivo o negativo, perdón, que se eleve al cuadrado, el resultado va a ser positivo. Que no se les olvide. Potencia par convierte los negativos en positivos y los positivos se quedan positivos. Entonces, no se asustan de que en algunos casos les quedó negativo. Por ejemplo, 158 menos 166. Bueno, ese resultado al elevar al cuadrado me dan estos datos. Por ejemplo, 181 menos 166, ¿cuánto es? Son 15. 15. Elevado al cuadrado, 225, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen ahí? 225. Igual, 180 menos 166, 14. Entonces, 14 al cuadrado, 196. Y todo se va sumando. Vamos obteniendo los resultados. ¿Sí? Al final lo sumamos. Y me da 1263. Dividido el total de datos, que serían 13. Y resulta que la varianza es 97.15. ¿Sí? ¿Alguien puede comprobar ese resultado o a ver si le da algo diferente? La suma, después de haber hecho la resta y elevar al cuadrado el resultado. Entonces, la varianza es 97.15. Ok. Desviación estándar. ¿Qué dijimos que era la desviación estándar? ¿Cómo la obtenemos? La raíz cuadrada de la varianza. Entonces, 97.15 raíz cuadrada
me da 9.86. ¿Ve? 9.86. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, el último tema es el coeficiente de variación. Aquí está otra vez para reafirmar. La desviación típica se calcula como raíz cuadrada de la varianza. El coeficiente de variación lo que hace es que permite determinar el grado de variabilidad, o sea, el grado de cómo es que se mueve, cómo varía el rango. Dice que es un estadístico de dispersión que tiene la ventaja que no lleva asociada ninguna unidad, por lo que nos permite decir entre dos muestras cuál es la que representa mayor dispersión. ¿Cómo se denota? CB, ¿sí? Que es coeficiente de variación. ¿Y cómo se calcula? Simplemente tenemos la desviación estándar, que es lo que ya obtuvimos, dividido la media por 100. Entonces, eso se llama coeficiente de variación. Y nos permite decir entre dos muestras cuál representa mayor dispersión. El que tenga coeficiente de variación más grande es el que tiene más dispersión. Para el caso anterior, aquí está calculado. El coeficiente de variación dijimos que es la media dividido, perdón, la desviación estándar dividido la media. Y el resultado lo multiplicamos por 100. ¿Cuál es la desviación estándar de esto? La raíz cuadrada de la varianza, ¿verdad? 9.86. 9.86 dividido la media, 166, y eso me da 0.059. Lo multiplico por 100 y me da 5.9%. Ese es el coeficiente de variación.